ministra nominada todavía. Sí, pero todavía no no ostento el cargo formalmente. Pero no le va a decir ministra nominada todo el rato. Le va a decir ministra. Si total, ya tienen que empezar a acostumbrarse. Como usted se sienta más cómodo. Oiga, bueno, estamos con mascarilla a pesar de que tenemos bastante distancia, porque a usted le parece relevante dar la señal de que tenemos que empezar a cuidar. De todas maneras, y además no tengo ningún interés de ser contacto estrecho ni de usted, de nuevo, ni ninguna de las personas que está acá de nuevo, porque hace muy poquitos días fui contacto estrecho en un vehículo y tuve que estar 7 días en mi respectiva cuarentena. Así que sí. Sí. Quiero volver a trabajar el lunes como corresponde. Tiene que ser así. Claro, bueno, además que, oiga, va a tener harta pega, ¿no? Harta pega, pero estoy súper entusiasmada. Oiga, así que... una duda que tengo, ¿ya le empezaron a mandar los informes del Ministerio del Interior, no? Bueno, todavía no veía al ministro Delgado, porque yo hace un tiempo, cuando estaba en el equipo de transición, ya le pedí alguna información en torno a migraciones y también en torno a Araucanía, para poder detectar algunos de los focos más calientes, y todavía no tengo esa información, así que qué bueno que el ministro ya ha señalado en los medios que tiene toda disponibilidad y no me deje esperando hasta febrero, porque yo voy a estar trabajando enero y febrero y necesito ya algo de esa información. Ya, o sea, usted sigue de corrido, no se va... Sí, me voy de vacaciones una semanita. Ya. Pero obviamente quiero dejar todo bien montado para llegar a marzo lo más lista posible. Claro, pero me refiero al informe que recibe el ministro del Interior todas las mañanas, digamos. Esa información no, esa información todavía no la tengo disponible. Ya, oiga, vio que Jorge Burgos, que ocupó esa misma oficina, dijo que era una moledora de carne el Ministerio del Interior. ¿Qué le parece Bueno, no parece muy esperanzadora esas frases, pero creo que el desafío también de mi nominación en este cargo es repensar los cargos de poder de forma transversal. No hablo solamente de mi ministerio. Creo que la frase habitual es que el gobierno es una moledora de carne y todos los ministerios. Sí, y creo que como ministra del Interior me va a tocar no solamente cuidar mi ministerio, sino que cuidar al presidente, cuidar a todos los ministros y ministras que han dado un paso al frente en este desafío, lograr que puedan conformar buenos equipos y que también mantengan una vida familiar como corresponde, ojalá protección a sus horarios, a su salud mental. Necesitamos también mostrar una nueva forma de gobernar en que estos calificativos ojalá no muelan a ninguno de nuestros queridos ministros y ministras. Algo de lo que está expresado en que el presidente le dice a la futura canciller que no interrumpa sus vacaciones, que para la próxima semana está bien que vuelva, digamos, ¿no? Muy en esa línea, y también el propio presidente en la reunión que tuvimos cuando estábamos asumiendo, él tenía este desafío. Muchos de nosotros somos jóvenes, tenemos hijos e hijas pequeñas, tenemos que mantener nuestra vida familiar, mantener nuestros matrimonios, obviamente también, sí, para que no terminemos todos divorciados. Va a ser todo un desafío para el futuro gobierno. No, pues no van a terminar todos divorciados seguramente. Oiga, espérese, Evelyn Matei le preguntaron el otro día qué le parecía, si es que Siches podía ser ministra del Interior. Dijo, no creo, porque tiene una hija muy chica. ¿Qué me es sorprendió eso? Igual, yo la tengo bien valorada y la veo como una de las mujeres fuertes de la derecha, y no me esperaba una frase tan estereotipada de parte de ella. Y muy por el contrario, creo que es un deber hoy día y estoy muy orgullosa y muy honrada en realidad porque el presidente electo haya pensado en mí para asumir un cargo de tanta relevancia, y lo hago y lo voy a hacer con mi hija en brazos, tal como hicimos en la campaña, y creo que también esto abre nuevas puertas, porque si miramos los ministros y ministras que hoy día están en el comité político, muchos de ellos tienen hijos e hijas pequeñas, pero sí, son solo a las mujeres a las que nos interpelan por el hecho de ser madre. Y ahí hay una columna preciosa que escribió Paula Escobar en La Tercera, que habla de esto de la corresponsabilidad. La Tercera de hoy, ¿no? Sí, de La Tercera de hoy, en donde no es que mi marido vaya a ser padre y madre, él va a ser padre y yo voy a seguir cumpliendo mis funciones de madre como corresponde, pero esto tiene que transversalizar al ejercicio del poder en todos los lugares, como también lo que ha pasado en la discusión de la primera dama con el rol de Irina. Creo que estamos en otros tiempos, pero esto requiere repensar toda la estructura habitual en la cual construíamos el ejercicio de poder en Chile. Claro, y a los ministros hombres nadie les pregunta por si tienen hijos chicos. Y tienen unos muy chiquititos, sí. O sea, Jaime Belolio tiene una guaguita muy pequeña. Tal cual. Oiga, ¿y hay un sello en este cargo? ¿Cómo va a ejercer? ¿Cómo va a ser la jefa de gabinete Isquia Siches? Bueno, espero dar un giro hacia un rol mucho más de cuidado. Creo que mi rol sanitario
habitualmente ha estado enfocado hacia allá, pero también evidentemente entiendo que es una cartera compleja que tiene que hacerse cargo de temas en materia de seguridad, de Araucanía, de migraciones, de reforma carabinero, de narcotráfico, y esas cosas requieren soluciones desde una perspectiva ciudadana. Yo soy madre, soy vecina, vivo en la Florida, también tengo temor de salir de mi casa y ser víctima de un portonazo. Eso lo vivo, mi mamá fue víctima de un abordazo en la comuna de Maipú. Creo que lo voy a intentar hacer desde la perspectiva que viven los vecinos y vecinas que esperan que el Ministerio de Interior de Cuidado resuelva realmente los problemas que están día a día en las puertas de sus casas. Claro, porque son temas súper duros y que no sé si cuadran también, o a lo mejor usted tiene la respuesta, para que cuadre. Giorgio Jackson dice hoy día en una entrevista de Gloria Faúndez en La Tercera, dice que usted tiene la capacidad, las cualidades para ejercer el poder de mando al mismo tiempo con la firmeza y la ternura que pocas personas pueden hacerlo. ¿Cómo interpreta esa frase? Bueno, muy agradecida de nuestro futuro ministro de SECPRES, y en realidad creo que tengo la capacidad de entender que hay algunas cosas que no podemos tolerar en nuestro país, porque yo tampoco las quiero tolerar. Quiero un país que viva en orden, que podamos tener garantías de derechos humanos, pero también que tenemos que mantener el respaldo de la ciudadanía, y creo que muchas veces estos temas han sido el desfonde de los sectores de centro izquierda. Lo vimos en primera vuelta. Muchos de los temas y muchos de los votantes que se iban hacia otras candidaturas lo hicieron porque nuestro discurso en estos temas que me va a tocar asumir eran quizá algo débiles. Y en eso voy a trabajar incansablemente en conformar primero un equipo con todas las competencias necesarias para ello, y segundo, estar visualizando y mirando cómo llevamos resultados a temas que sin duda no son fáciles, y por eso no partimos desde cero. Me interesa mucho reunirme con el ministro Delgado, pero también con los ministros que nos antecedieron en los distintos gobiernos y aprender de sus errores y aciertos, como también abrir un poco la cabeza para innovar en nuevas soluciones. Estoy pensando que cuando usted dice me voy a juntar con los que estuvieron en esta silla antes, por otra parte, lo que no se esperaría de usted sería que repitiera el modelo de alguno de los jefes de gabinete del 90 para acá, digamos. Aprender de los aciertos, errores. Entiendo que hay algunos programas que han tenido muy buena acogida, la atención a víctimas, distintos programas que evidentemente se pueden seguir perfeccionando, pero que van en la línea correcta. Como también hay otras áreas donde sin duda hay que innovar, entre ellas el conflicto de la Araucanía, sin duda. Vamos a hablar del conflicto de la Araucanía y de esos otros temas que usted dice eran deficitarios en la primera vuelta, pero hablemos de la dimensión política de la jefatura de gabinete. ¿Vio lo que dijo el convencional Hugo Gutiérrez del Partido Comunista? Que él no sabía que Apruebo Dignidad tenía un pacto con la exconcertación. Una frase mordaz, como las que suele usar y crear el convencional Gutiérrez, pero que refleja alguna desazón del Partido Comunista por cómo se conformó el gabinete. Creo que hay que identificar a las personas en su individualidad y no atribuirle la vocería de todo el partido. El presidente del partido es Guillermo Tellier, con el cual hemos tenido una muy fraterna conversación. Yo he iniciado las conversaciones. Que dijo que a Mario Marcel no lo conocía. Creo que la frase es un poco sacada de contexto, pero él ha sido una persona muy... Bueno, ya, dijo en que realidad, no lo conocía bien. Lo primero es que ha sido uno de los más disciplinados, se ha portado muy bien, participa, hace muy buenas colaboraciones dentro de las reuniones políticas que ahora me ha tocado participar dentro de Apruebo Dignidad, y creo que evidentemente vamos a tener habitualmente algunas de aquellas frases, Twitter, que pueden ser un poco más incendiarias, pero creo que acá el horizonte es transformar y llevar a cabo el programa que trae beneficios para las personas. Ese es nuestro foco y no podemos perder ese norte. Si lo hacemos así, tenemos que entender que van a existir distintos gestos, momentos difíciles. Evidentemente en mi propia cartera lo vamos a enfrentar, pero si el horizonte está y el centro están las personas, no tengo la menor duda que vamos a lograr ir avanzando en los acuerdos, y mi tarea va a ser reunirme con los partidos políticos, y yo como mujer independiente también quiero darle garantías a todos los partidos que no van a existir privilegios, que yo no voy a estar viendo
repartiendo cupos o privilegios para uno u otro partido, sino que, muy por el contrario, cada uno de ellos son fundamentales para llevar adelante nuestro programa de gobierno. Puede ser un arma de doble filo en la independencia, porque le puede dar garantías a todos de que no va a favorecer a ninguno, pero al mismo tiempo no pertenece a ninguno, digamos, no, ninguno tiene un compromiso especial con usted, digamos. Espero que ellos puedan ver esta genuina voluntad de trabajo y no lo vean como una amenaza, sino que realmente, y fue un poco el rol que asumí dentro de la conducción del Colegio Médico, que es un ejemplo muy reducido, pero nosotros intentamos abrir nuestros brazos para invitar a gente que pertenecía a los distintos sectores, y es lo que voy a intentar hacer desde el Ministerio del Interior. Como para mantener una coalición ordenada, ¿usted realmente confía en que va a estar ordenada la coalición? Voy a hacer todos los esfuerzos y confío en que realmente el ánimo que está hoy día, tanto de los ministros y ministras, como también de los partidos políticos, en especial de nuestra columna vertebral, que es Aprobodignidad, es avanzar en las transformaciones y no nos perdemos en el objetivo. Ministra, hay quienes han interpretado la conformación del primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric como una cierta rehabilitación de los 30 años después de un discurso particularmente crítico del Frente Amplio, de Aprobodignidad, respecto de lo que se hizo desde la transición en adelante. ¿Existe esa rehabilitación? ¿Existe una comprensión mejor, mayor, más positiva respecto de lo que se hizo antes? Yo, desde mi perspectiva, estamos entrando en un nuevo ciclo y que no es una continuidad solamente, esta no es una concertación 2.0, desde mi perspectiva es una nueva fuerza política que se renueva no solamente en nombres, sino que también en formas de hacer política. Ya, no hay que hacer para nada una analogía con la concertación, dice usted. Yo, desde mi perspectiva, no, y yo no me siento convocada en esa figura. Sí me siento convocada, primero, entre un tremendo liderazgo que es nuestro presidente electo Gabriel Boric, segundo, en un programa que es transformador, y tercero, la voluntad de diálogo y participación con las distintas fuerzas. Hoy día los ministros y ministras, independientes de sus partidos de origen, se han puesto a disposición con un programa que es transformador. Y ahí saludo también Mario Marcel, o sea, es importantísima la participación y la estabilidad económica, pero estando al servicio de un programa, y él así se lo ha señalado a nuestro presidente electo, y eso ha sido muy tranquilizador y creo que abre las puertas hacia que las distintas reformas, que son reformas osadas para el país, pero muy necesarias desde nuestra perspectiva, logren avanzar y logren en realidad cambiarle en algo la vida a los chilenos y chilenas que esperan con ansia y que están muy esperanzados de lo que va a traer este nuevo gobierno. Ya, lo que pasa es que da la impresión de que algo se entendió mal, al menos en la campaña de primera vuelta, porque después las palabras socialdemócrata o centroizquierda empezaron a hablar. De hecho, hoy la propia futura vocera, Camila Vallejo, dice esto es una coalición de centroizquierda. Y Giorgio Jackson dice Mario Marcel es un socialdemócrata, y lo dice como asumiendo que es la naturaleza, la característica de este gobierno. ¿Es este un gobierno de centroizquierda? ¿Es este un gobierno socialdemócrata? Yo creo que es más que nada un gobierno ciudadano. Las personas en realidad no se identifican tanto entre el eje derecha-izquierda, pero quieren avanzar en 40 horas, quieren que avancemos en reformas tributarias, quieren que avancemos en mejor calidad de vida, en salud, educación, pensiones. Eso está en nuestro programa. Si es socialdemócrata, centro-izquierda, centro-derecha, eso lo podemos dejar para los politólogos, para la gente de la opinión dentro de la política, pero las personas de carne y hueso que viven los problemas, tanto los de seguridad, de interior, de narcotráfico, como los problemas de la profunda desigualdad que existe en nuestro país, les importa bastante poco cómo se categorizan en este espectro del eje habitual. Y creo que el desafío también de la política, y no solamente de la centroizquierda, también de la centro-derecha y de la derecha, va a ser si logramos poner en el centro a las personas o nos dedicamos a solamente hacer una política espuria y a pelear entre quién tiene la razón o no, y nos olvidamos del norte de este ejercicio. Y el norte es las personas que viven en nuestro país. Lo que pasa es que ese norte tiene una dimensión política en el sentido de que necesita votos en el Congreso, que necesita apoyo ciudadano, que necesita articulación territorial para que ese apoyo se manifieste. Y en esa medida los compromisos políticos son relevantes. El Partido Comunista dijo hace, ¿qué?, 2 meses, 3 meses, que iban a estar vigilantes de que no se apartara Gabriel Boric ni un milímetro del programa de gobierno. Y cuando uno ve que el ministro de Hacienda es Mario Marcel, cuesta pensar que Mario Marcel, como ministro de Hacienda, vaya a cumplir con algunas cosas del programa, como por ejemplo la condonación del CAE en las condiciones macroeconómicas actuales.
Bueno, él se ha comprometido con el gobierno incorporando también la condonación al CAE. Entiende que eso está parte de nuestro programa de gobierno y creo que eso es importantísimo porque más allá de estas disquisiciones, creo que hay que salir de las caricaturas porque el mismo Partido Comunista, el programa que era muy similar al programa que ganó finalmente la elección de la presidencia de la República, no es un programa comunista ni socialista, es un programa que si uno lo analiza en términos reales, es un programa que también tiene muchas cosas de la socialdemocracia europea, moderna, sin duda. La coalición podrá tener un espectro político, pero el programa es parte de mínimos civilizatorios que yo creo que cualquier persona que ha vivido en un país europeo se da cuenta que Chile tiene que avanzar en esa senda. Y yo espero, sobre todo aquellos sectores que pueden ser en algún momento más reaccionarios y que han tenido la oportunidad de viajar por el mundo, que en realidad pongamos las cosas en su justa proporción y nos colaboren en poder avanzar. Y creo que después de la elección y sobre todo la derrota de la derecha hemos visto que hay algunos de esos sectores que han estado más disponibles en pensar que en salud, en educación, en pensiones, en materia de trabajo, de condiciones de vida, no podemos seguir peleando y solamente decir si esto es más de derecha o más de izquierda. Ahora, sí hay algunas cosas que efectivamente aparentemente quedan fuera. Yo tampoco veo a Mario Marcel como ministro de Hacienda apoyando un retiro de fondos previsionales, digamos. Pero tampoco nuestro presidente electo. Que lo votó a favor el último. Pero él ha manifestado que obviamente se requiere un análisis, pero no puede salir del bolsillo de los trabajadores el responder a la crisis económica. Y va a ser un desafío y creemos en ese escenario que tanto Nicolás Grau como Mario Marcel en un equipo conjunto con su respectiva subsecretaría pueden hacer un trabajo para reactivar la economía, para mejorar y buscar soluciones financieras, por ejemplo, si requiriéramos nuevamente más inyección. Pero la solución de los retiros evidentemente no ha tenido no solamente el respaldo de Mario Marcel, sino que tampoco del presidente electo. O sea, el gobierno no va a apoyar los proyectos actuales que están en el Congreso respecto a retiros de fondos previsionales. No lo va a apoyar, pero evidentemente eso no es una decisión que dependa solamente del Ejecutivo. Y ahí esperamos que los parlamentarios también podamos dialogar, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, de fórmulas que apoyen a las familias en la medida que ésta se requiera. Y no solamente mirar los indicadores, sino que conversar con las personas, entendiendo que hay mucha ansiedad por tener acceso a esos recursos, pero esos recursos tienen una finalidad, que es asegurar la pensión del futuro y pensar en la mejor fórmula para cómo esta se va a hacer en el país. Ya, pero si lo entiendo bien, el Ejecutivo no va a apoyar retiros de fondos previsionales y la pregunta subsecuente es, ¿un parlamentario que pertenece a Prodignidad o que apoya a esta coalición de gobierno no debería apoyarlo, tampoco un retiro de fondos? Obviamente nosotros no vamos a obligar a ningún parlamentario a hacer ninguna u otra cosa, pero quienes apoyan a este gobierno, quienes comprenden la complejidad que tiene estas medidas, yo espero el día de mañana que comprendan que esto no depende solo del presidente o de los ministros y ministras. Acá necesitamos apoyo de la ciudadanía, de los parlamentarios, de los alcaldes, alcaldesas, de los gobernadores. Si realmente queremos que este plan de gobierno logre concretarse, se necesita el apoyo de todos y todas, y en eso, materias como este retiro claramente no contribuyen. Ya, oiga, ¿la oposición cómo la ve? ¿Cómo espera que sea la oposición? Bueno, no pude estar en la conversación que tuvo el presidente electo con Vamos por Chile o Chile Vamos, ya estoy un tanto perdida hasta donde entiendo se llama Chile Vamos, pero también tengo dudas a veces. Sí. En el nombre, pero yo espero que haya un ánimo, por lo menos muchos de ellos me han saludado en torno a mi nombramiento como futura ministra del Interior, y yo espero que haya un ánimo de diálogo y un ánimo de avanzar en aquellas cosas que le hacen bien a las personas. Evidentemente vamos a partir en un muy buen pie, pero esto puede ir cambiando en el tiempo y yo espero también tener una cercanía y conversar directamente con quienes dirigen esos partidos para que podamos sentarnos a la mesa. Lo dijimos en el pasado en torno a distintos otros roles. Dialogar es la única forma de poder avanzar como país. Ya, o sea que la frase acusación constitucional, por ejemplo, no aparezca en el panorama, en el Ojalá horizonte. No contra mí y contra ningún otro ministro, bueno, pero evidentemente hay que ir ponderando en los distintos escenarios y yo espero que en realidad empecemos a construir una nueva forma de hacer política. Menos fake news, menos agresiones y realmente poner en el centro a las personas. A propósito de la relación con la oposición, ¿usted esperaría que el reemplazo de Mario Marcel en el Banco Central y la nominación del nuevo presidente o presidenta del Banco Central se hicieran por consenso?
si hubiera un consenso entre el gobierno actual y el gobierno entrante? Desconozco absolutamente una materia que me queda absolutamente grande, no sé cómo es la sucesión, pero espero que sea alguien que contribuya también a el proceso de estabilidad económica que requiere nuestro país en este momento. Ahora, técnicamente lo tiene que nombrar este gobierno, pero no se ha conversado en el gobierno entrante. Yo personalmente no he participado en esas conversaciones y no estoy al tanto. Ministra, lo que va a ocurrir a partir del 11 de marzo es que una parte sustantiva del comité político los ministros que van a rodear al presidente en la moneda son personas que vienen juntas desde hace más de una década en rigor. Gente como usted, como Jackson, como Vallejo y el propio presidente, que han establecido vínculos hace muchos años. Usted misma lo ha contado, han publicado fotos de movilizaciones del año 2011. ¿Cómo piensa que va a funcionar esa relación, ese grupo, esas confianzas que han construido a lo largo del tiempo? Bueno, espero que consolidemos un buen equipo, tanto en el equipo político, pero también tener muchos ojos fuera. He leído con atención aquellas críticas de que poco menos que somos muy similares. Creo que a pesar de que nos conocemos hace mucho tiempo, tomamos veredas diferentes. Yo vengo de una escuela que no es sencilla, como el Colegio Médico. Tenemos ahí opiniones por cada uno de nuestros médicos y médicas y fue una muy buena escuela para mí, que me abrió mucho a la oportunidad de poder dialogar y escuchar otras opiniones. En esa línea creo que no solamente vamos a tener las reuniones con el comité político, obviamente con los partidos también y también con todo el gabinete de ministros y ministras. Nosotros ya estamos en contacto, tenemos esta semana reuniones con los distintos ministros y ministras para que se puedan empoderar en sus distintas carteras y espero que ojalá este gobierno del sentido común, este gobierno de la gente, pueda navegar con astucia en aguas tan turbulentas como las que vamos a enfrentar. Ya, ¿no van a ser un club de amigos cerrado ahí en la moneda? No, para nada, y yo creo que el desafío de todos, en especial de nuestro presidente, que usted sabrá, está continuamente leyendo no solamente la prensa, sino que también perspectivando hacia dónde tiene que avanzar nuestro país. Estamos muy alertas de poder ponernos en los zapatos de los ciudadanos y ciudadanas y no perder la conexión que es tan importante. Dos cosas antes de que nos vayamos a una pausa y después continuemos con los otros temas que hemos prefigurado. Bien larga la entrevista, Iván. Es que sabe que es su primera entrevista en televisión y además usted es la primera mujer en el Ministerio del Interior como en 205 años desde que existe el cargo. Sí, pero no es poco. Lo tengo muy claro, muchas gracias. Está buena. Oiga, dos cosas. Una, ¿cómo lo va a hacer? Usted está pagando la beca, la beca, no sé cómo se llama la beca. Periodo asistencial obligatorio, ya. pago. ¿Cómo lo va a hacer? Se suspende, de hecho, bueno, ya lo había conversado ya con mi jefe, que está absolutamente comprometido con estas transformaciones, y también con los directivos de mi hospital y el director de mi jefe de servicio. Lo que tengo que hacer es una solicitud de suspensión, queda congelado. Yo soy una mujer muy joven, así que me quedan muchos años para volver a trabajar y en la medida que termine mi rol, quién sabe cuándo será como ministra del Interior, vuelvo feliz a trabajar en el Hospital San Juan de Dios con mis pacientes en la unidad de infectología. Además, ahí va a estar mi cargo disponible esperándome. Ya, o sea, en cuanto termine, vuelve al San Juan de Dios. Oiga, y lo último, Camila Vallejo dice hoy, históricamente a la izquierda nos ha costado relevar la importancia de la agenda de seguridad. Entrevista en el Mercurio de, déjame ver, Matías Baquet. No puedo estar más de acuerdo con nuestra vocera, brillante, como siempre. Evidentemente va a ser parte de mi rol constituir un equipo que nos hagamos cargo, trabajando en conjunto con Carabineros. Ya tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con el general Yáñez. Espero que nos podamos reunir, tener un fiato y un trabajo colaborativo, no solamente con nuestro ministerio, sino que también con Defensa, con la PDI, con las distintas entidades, con justicia, para poder ir resolviendo problemas que son muy complejos, experiencias internacionales y hacernos cargo de la delincuencia y de los problemas que le aquejan a los vecinos y vecinas de nuestro país. Hagamos una cosa, hacemos una pausa y hablamos de eso, de cómo se hace cargo del orden público. Una decisión que ya está tomada, que es que el gobierno a partir del 11 de marzo, el nuevo gobierno, no va a renovar el estado de emergencia. Está tomada esa decisión, ¿no? Bueno, lo primero es solidarizar con las familias de las víctimas. Ha sido una semana, como usted menciona, muy compleja. Quizá va a ser uno de los desafíos más grandes de la cartera que me va a tocar encabezar y lo hago con mucha humildad y con mucha
con mucha responsabilidad porque entiendo que tenemos que intentar hacer cosas diferentes, pero también mantener el Estado de Derecho y la seguridad de las personas que viven ahí. Veía hace poco las declaraciones de este emplazamiento que hacen los camioneros por el estado de excepción constitucional y mi primer llamado es que nos podamos juntar, reunir, conversar, porque necesitamos repensar la forma de abordar este problema. Y una de las primeras invitaciones tiene que ver con reconocer que por lo menos de la mano de este gobierno encabezado con nuestro presidente electo Gabriel Boric Font, tenemos absolutamente claro que aquí hay un problema de fondo que es territorial, que es de reconocimiento de autonomía de nuestras primeras naciones, pero también un fenómeno de violencia que ha dejado víctimas mapuches y no mapuches que tiene que detenerse. Y nuestro esfuerzo está enfocado hacia allá. En ese sentido estamos en la misma vereda con los camioneros de poder encontrar fórmulas para que no haya más víctimas, ni mapuches ni no mapuches. Desde nuestra perspectiva, la iniciativa que ha encabezado el gobierno actual de militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado. Esto no quiere decir que vamos a tener una solución mágica, no va a ser sencillo, pero queremos apostar y queremos invitar a todos los actores, incluyendo a las víctimas, a las personas de las primeras naciones, a todos los pueblos originarios, los empresarios, a darnos una oportunidad de buscar una solución hacia la paz. Y eso requiere innovar y requiere tener voluntad de diálogo. Ya, pero entonces, en esa misma lógica, ¿cómo hay que entender que no se renueve el estado de emergencia? ¿Como una invitación al diálogo, como un gesto, como una señal hacia los distintos grupos que están actuando en la Araucanía? No me refiero solo a grupos violentos, digamos. Primero es lo que se nos ha solicitado en los territorios. Yo visité, fue parte de la campaña que hicimos en los distintos territorios y me reuní con los distintos alcaldes y también con los gobernadores en torno a poder visualizar el levantamiento. Evidentemente nosotros esperamos que esto no signifique un aumento y un recrudecimiento de la violencia, y ahí creo que también hay que transparentar que hay algunos sectores reducidos, no solamente de grupos, sino que también de civiles no mapuches, que pareciera que les beneficia este conflicto. Y ahí mi invitación es transversal a no caer en eso, a poder profundizar un acercamiento y obviamente poner lo mejor de lo nuestro para ir encontrando esas soluciones y también mirar lo que se ha hecho bien y mal en el pasado. ¿A qué se refiere con grupos a los que les beneficia este conflicto, particularmente civiles no mapuches? Creo que hay muchas personas que no están disponibles hoy día para poder innovar y trabajar en soluciones diferentes, que no tienen voluntad de diálogo, y ahí hay un fenómeno y un trabajo muy bonito que ha hecho, liderado por los rectores, que ha podido reencontrar en base a diálogos de personas que viven distintas perspectivas, tanto personas de nuestras primeras naciones, víctimas de la violencia, personas que vienen desde distintas labores productivas, camioneros y camioneras, personas que han participado en eso y que permite visualizar primero el empatizar y ponerse en los zapatos del otro y entender con un poco más de profundidad qué ocurre en el territorio para ver si podemos encontrar algunas soluciones. Ya, pero usted dice que hay algunos que no están interesados en eso porque les conviene esto. Creo que ¿A quién se refiere? En ese ánimo, y lo hemos visto un poco en las críticas, históricamente todos los gobiernos han tenido, y quiero citar solamente a Alfredo Moreno, han tomado iniciativas que estaban muy bien perspectivadas, pero rápidamente, y también le pasó a la presidenta Bachelet, han tenido que cambiar el curso del camino que estaba teniendo muy buena acogida territorial, y ahí necesitamos buscar, ojalá, espacios genuinos de deseos de poder avanzar. Ahora, lo que pasa es que son varios grupos, porque usted mencionó a la CAM el otro día, que a la ESCOA, digamos, pero aparte de la coordinadora Arauco Mayeco, hay varios otros grupos que comparten esta idea del dominio territorial, de la reivindicación territorial, pero no solo eso, sino que le están disputando al Estado de Chile el control territorial de una parte del país. Entonces, ahí es donde no se está cumpliendo el Estado de Derecho, digamos.
Bueno, tenemos que, obviamente se abre una ventana de oportunidad que es única en este conflicto, que no ha tenido ninguno de los gobiernos pasados, que es la Convención Constitucional. Hoy día vamos a estar discutiendo en torno a cómo efectivamente se visualiza la autonomía de las primeras naciones en nuestro país, y creo que eso es una gran oportunidad que nos va a permitir perspectivar una nueva relación con nuestras primeras naciones, pero también nos hacemos cargo que el conflicto es territorial, y ahí el despojo de tierra, los títulos de merced es algo que nosotros queremos analizar a profundidad, y hay una voluntad política de este gobierno activa de poder avanzar en esa resolución, y que va a ir de la mano del trabajo que va a hacer la Convención. Pero hipotecar eso en torno a la violencia, en torno a la desconfianza, a intentar repetir las soluciones del pasado, nos parece que es perder una ventana de oportunidad que puede ser única, y quizá cuántos años más van a pasar para que volvamos a tener esta ventana. Se lo pregunto porque, por ejemplo, Facundo Jones Guala salió el viernes en libertad condicional, después de una apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco, y salió, y las declaraciones que hizo a la salida de la cárcel fue que va a continuar que tiene que continuar el sabotaje a las grandes empresas, y reivindicando a las organizaciones mapuches revolucionarias, como las llamó él, que son los grupos armados. Entonces, ¿qué se hace ante una actitud como esa? Bueno, nosotros queremos hacer un trabajo primero territorial. Entendemos que en esto no es homogénea la cantidad de organizaciones, ni tampoco el abordaje que se quiere hacer de los distintos territorios. Estamos armando un plan con expertos y expertas que nos están ayudando a visualizar mucho mejor cómo abordar y hacerlo no solamente con soluciones que vengan desde el nivel central, sino con autoridades, ciudadanos, organizaciones, sociedad civil, personas también de nuestras primeras naciones que nos permitan ir resolviendo localmente y no mirar la Araucanía como un todo, porque además que ahora está también la región del Biobío, claro. Y poder avanzar en esa línea. Lo que sí, más que ahondar en los detalles en este momento, porque está todavía en espacio de construcción, yo le quiero pedir al país en general, entendiendo que este ha sido un proceso doloroso, que nos ha dejado víctimas de mapuches y no mapuches, que nos demos la oportunidad de avanzar. Quizá cuántos años más van a pasar para que podamos tener un proceso constituyente como el que estamos viendo, y también un gobierno que tenga la voluntad de reivindicar en materia de territorio y también perspectivar los derechos de nuestras primeras naciones. Pero eso sin duda requiere paz. Por eso, en esa lógica, una persona como Facundo Jones Guala, que lo que está diciendo es hay que seguir con el sabotaje a las grandes empresas, esto es hechos de violencia, hechos de fuerza contra grandes empresas, en el caso de esa declaración, ¿contribuye a reforzar esa ventana de oportunidad que usted Bueno, sin plantea? duda no contribuye, por eso mi invitación es a todos aquellos sectores que no tienen confianza en que genuinamente, y ese va a ser parte de mi trabajo, aquí hay una ventana de oportunidad y nuestro gobierno va a incansablemente trabajar por recuperar esas confianzas que se han perdido con los gobiernos anteriores, y por también clarificar que a los únicos que contribuye la violencia es aquellos sectores que no quieren que avancemos en una nueva convivencia con nuestras primeras naciones. Y usted insiste que en incluir dentro de esa posibilidad de conversación a la coordinadora Arauco Malleco, a pesar de que está en armas. El portavoz de la CAM, Juan Pichún, dijo ayer que están por el diálogo, pero no solo para juntarse, o sea, no a tomar tecito, digamos, sino que por juntarse donde se tomen decisiones francas con respecto a lo que nosotros hemos venido planteando como movimiento autonomista. Si se dan esas declaraciones políticas, esas decisiones políticas que se puedan tomar, tal vez pueda existir algún momento de diálogo, pero bajo esas condiciones. ¿Qué le parece ese emplazamiento? Bueno, lo primero es que nuestro presidente ha dicho que estamos disponibles para dialogar con todos quienes estén disponibles para avanzar con la paz. Entendemos que la paz requiere además una nueva perspectiva en materia de territorio, en materia de reivindicación, en materia de autodeterminación de nuestras primeras naciones, pero no es algo que solo dependa del gobierno. Y por eso este paso es importantísimo. Llegar al gobierno con una perspectiva política clara en torno a primeras naciones nos abre una ventana de oportunidad, pero debe ser en paz. Y nosotros tenemos el deber, y particularmente yo, voy a tener el deber de garantizar
que efectivamente no tengamos más víctimas, no tengamos baleos a camioneros y no sigamos viendo hechos de violencia que no nos ayudan a construir este objetivo y en donde nuestro gobierno va a tener una perspectiva política que es clara, lo hemos dicho, no es solo discurso, estamos comprometidos en aprovechar esta ventana de oportunidad y respaldar también que la Convención Constitucional nos permita. Estos son procesos dolorosos y complejos que han vivido otros países. De esos países estamos aprendiendo, pero requiere voluntad de todos los sectores, incluyendo la derecha, incluyendo los sectores de las distintas madereras, incluyendo la gente que tiene territorios ahí. Si no, de este conflicto nos vamos a seguir desangrando como país. Si se sigue la lógica de que están dentro de la posibilidad de diálogo los que están por la paz, ¿eso explícitamente deja fuera a la coordinadora de Arauco Mayeco y a los otros grupos violentistas? Todos los grupos que estén disponibles en avanzar en la paz, todos los grupos que estén disponibles para que como país nos volvamos a encontrar, todos los grupos que estén disponibles para abrirse al diálogo y avanzar en aquellas visiones que requiere avanzar un país como el nuestro. Hay otra materia que le va a corresponder a usted como ministra del Interior, que es el tema del orden público. Los desórdenes del jueves, afuera de la Moneda Chica, hubo protesta en la oficina de Condel, pero hubo lanzamiento de objetos y enfrentamientos, encapuchados, atacando el cuartel de la PDI que está al frente. ¿A usted le parece eso una anécdota o le parece una advertencia de un grupo de personas que está alterando el orden público? Bueno, es un grupo bien reducido históricamente. De todas las actividades y protestas y manifestaciones legítimas y pacíficas, ocurren algunos grupos que no visualizan esas fórmulas como para poder avanzar. Creo que un centenar de personas, según el parte de la PDI. Creo que hoy día tenemos una oportunidad de avanzar y todos estos hechos de violencia, incluyendo los de la Araucanía, no nos permiten avanzar con claridad porque lo vimos quizá en las propias elecciones. Las personas quieren vivir en un país que avanza en derechos, pero que lo hace en paz. Y cada uno de estos hechos de violencia nos hacen hipotecar y retroceder en la confianza de la ciudadanía. Y a mí, como nueva ministra del Interior, me va a tocar justamente garantizar la paz. Entonces quiero hacer un llamado a todas las organizaciones sociales. Este programa es profundamente transformador, le va a hacer bien a Chile, va a estar mirando a las personas que han estado históricamente postergadas, pero requerimos garantizar también. Y si no, no quiero caer en la frase cliché de hacerle un juego a la derecha, pero obviamente nos fragilizan en torno a tener acciones y yo obviamente me tocó desde el colegio médico mirar la protección de los derechos humanos, el tema de las armas menos letales, espero trabajarlo con el general Yáñez, pero el daño al orden público, el daño a los inmuebles, lo que ha pasado con las pymes en la zona cero, es algo que me preocupa y quiero que vivamos en un país más ordenado, que avanza con claridad, pero sin duda, sin dejar que los desmanes gobiernen nuestro país. Por lo tanto, lo que pasó el jueves ahí en Providencia, lo que pasó el viernes en la Plaza Baquedano, otra vez, digamos. ¿Hay un plan respecto a la Plaza Baquedano, por ejemplo? Bueno, vamos a tener que profundizar justamente, caracterizar cuáles son esas personas y ojalá mirar cómo proteger las personas que viven en esos territorios. Y aquí algo que es clave es la empatía. Nadie quiere tener una protesta en la puerta de su casa, independiente de donde viva. Y hay personas que viven en esos territorios, algunas personas que se dedican al comercio en esos territorios, que su vida realmente ha cambiado radicalmente. Y esa empatía es la que yo espero de los movimientos sociales que reivindican demandas que son justas, necesarias, y para las cuales estamos trabajando incansablemente. Pero eso, sin duda, va a requerir mantener el orden público. Ahora, en particular, la demanda del viernes pasado y del jueves es por el indulto, amnistía o como se llame, o beneficio para los presos del estallido. ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Cuál es precisamente, en definitiva, la posición del gobierno en este asunto? Bueno, el presidente lo ha señalado en varias ocasiones. Entendemos que este es un proyecto necesario para volver a unificar al país. Fue un proceso de estallido social que abrió muchas oportunidades, pero también fue muy doloroso. Tuvimos muchas víctimas, tanto policiales como civiles, violaciones de derechos humanos. Es un proceso difícil, pero también abrió puertas como la nueva Convención Constitucional. Hoy día
estamos empezando a transitar además en un gobierno que va en la línea de esas transformaciones. Desde nuestra perspectiva es necesario poder apoyar este proyecto que se está tramitando en el Senado. Entendemos que no están hoy día los votos. Nuestra invitación ha sido a los senadores a perfeccionarlos con indicaciones. También nos hemos comprometido a mirar cada una de las carpetas para poder ver, sobre todo aquellas personas que siguen en prisión preventiva, porque también empatizamos con esas familias. Y tal como nos ocurre en la Araucanía, que son conflictos difíciles de abordar, hay oportunidades de unificación del país. Y yo creo que un proyecto como este, que tiene sus críticas transversalmente quizá de muchos sectores, nos parece que es una buena forma de ir cerrando un ciclo. Y ha ocurrido en muchos otros países también. ¿Tendría que haber una solución en aras de la paz social, dice usted? Mi invitación es a eso, y obviamente tenemos que ver las posibilidades que tenemos desde la perspectiva del gobierno. Pero ¿sobre qué base? Porque hoy día Camila Vallejo en la entrevista al Mercurio dice queremos liberar a personas que están injustamente detenidas porque son inocentes. Que es distinto a personas que hayan cometido delitos o que están acusadas de delitos graves con pruebas lo suficientemente contundentes como para que estén en prisión preventiva. Existen distintos grupos, obviamente vamos a tener mucha capacidad de análisis detallado de cada uno de ellos en la medida que tengamos mayor información directa desde el Ejecutivo. La solicitamos formalmente, pero tenemos hoy día la información que ha llegado hasta el Parlamento. Hay algunas personas que están en prisión preventiva con pruebas que uno podría decir son un tanto débiles, otras personas que han sido sancionadas y otras personas que han cometido delitos que son graves. Evidentemente tenemos que ir ponderando caso a caso. El presidente lo más probable es que va a participar más directamente en esa definición. Va a ser una tarea que le vamos a tener que encomendar también a la ministra de Justicia de cómo lo abordamos, para que efectivamente también haya una claridad de que si avanzamos en un proceso como este, tampoco es para decirle a las personas que se están manifestando justamente en los distintos lugares del país de que acá hay chipe libre. Muy por el contrario, nuestra garantía es darle a las personas un país que está en orden, que funciona, donde se puede vivir en paz. O sea, se mantiene el criterio que esbozó el presidente electo hace algunas semanas en términos de que hay algunos delitos que no van a recibir beneficios. Vamos a tener que ir analizando caso a caso, y cuando tengamos el acceso a las carpetas lo vamos a poder profundizar, pero está en todo nuestro ánimo hacernos cargo también del sufrimiento de aquellas familias, de aquellos jóvenes que cometieron errores, sin duda, muchos de ellos, pero cómo avanzamos, porque esto va a seguir produciendo dolor en aquellas familias, y empatizamos con ello. Nuestro presidente también lo ha dicho. Lo último, alcancemos a hablar de la pandemia en los últimos minutos. ¿Hay algún plan para el mes de marzo respecto de cómo abordar el tema de la pandemia? Lo primero es que obviamente tenemos una muy buena ministra de Salud, la doctora Yarza. Creo que es una excelente mujer y médica. Lo segundo es que hay algunos trabajos interministeriales en los cuales sí yo voy a poder propiciar más acuerdos. Mi primera tarea va a ser reunir al Ministerio de Salud con el de Educación para que podamos trabajar, porque obviamente no podemos llegar a marzo a abrir los colegios, sino que tenemos que hacer un trabajo previo, y espero ahí la colaboración de todas las comunidades educativas. También el Colegio de Profesores, nosotros trabajamos con el gobierno actual y muchos de esos protocolos no se cumplieron. Creo que ahí hay un trabajo avanzado que podemos llegar a alguna suerte de acuerdo, con también mirar evidentemente la situación de la pandemia. También hay algunas medidas en torno a cómo promover nuevamente el teletrabajo, promover el uso de mascarilla en todos los espacios cerrados. Como este, por ejemplo. Como este, por ejemplo, y facilitar el uso de espacios abiertos, sobre todo en este momento estacional, que es mucho más fácil de materializar. Usted ya apoyó en marzo pasado que los colegios volvieran y el presidente ya ha dicho que los colegios sean los últimos en cerrar y los primeros en abrir. ¿Hay conversaciones ya con el Colegio de Profesores de modo de alinearlos en ese sentido? Estaba esperando yo que ocurrieran los nombramientos después de esta semana, que tenemos un encuentro este día viernes y la entrega de las carpetas a cada uno de los ministerios. Espero que la próxima semana ya nos podamos reunir con el ministro de Educación, que de hecho está en aislamiento, y la ministra de Salud, juntos para poder ir viendo cuáles son las acciones, y también evidentemente con los actores del mundo de la educación, entre ellos el Colegio de Profesores. Nos interesa garantizar que van a existir los protocolos, qué vamos a hacer frente a los brotes,
pero tal como lo ha dicho el presidente, los colegios son importantísimos porque la deuda y el desfase educativo, sobre todo con los niños que participan en la educación pública, es irreparable y eso tiene que detenerse. Sí, feroz. Oiga, lo último, en materia de migración, aparece una entrevista suya hoy en el Mercurio de Antofagasta, si no me equivoco, donde usted dice que van a seguir las deportaciones, pero con estricto apego al respeto de los derechos humanos. En fin, ¿cuál es la idea, cuál es el plan para la crisis que se está viendo en el norte? Bueno, nosotros también ya empezamos a constituir un grupo antes de que yo asumiera la nominación oficial de Interior, porque este es un problema que está azotando actualmente a las regiones del norte, especialmente donde los flujos siguen siendo muy altos y en donde las personas han quedado asentadas, tal como que hablábamos de las protestas, tampoco nadie quiere tener personas acampando afuera de su casa, y eso ha creado un problema real y eso requiere una intervención, una migración ordenada, poder redistribuir las personas, primero documentarlas, saber cuántas son y obviamente ver sus antecedentes y deportar a las personas que se tengan que deportar, pero con el estricto apego a los acuerdos internacionales y la protección de los derechos humanos, con énfasis en niños, en embarazadas, pero es uno de los problemas complejos de abordar y hemos conversado con distintos expertos que no es solamente, más allá de la zanja, no es solamente cerrar la frontera porque los flujos siguen ocurriendo por distintos lugares, sobre todo en nuestro norte, que es una barrera tan permeable. Pero por lo que le entiendo, hay un cierto principio de continuidad respecto a la política actual, ¿no? ¿O va a haber cambios importantes? Vamos, o sea, hay muchas propuestas, con los expertos nos han señalado en torno a cómo se están haciendo los procesos de poder fiscalizar y poder identificar a las personas, poder dar visas de trabajo, poder distribuir a los distintos territorios del país, hacer además que donde lleguen las personas que están en situación de migración sean ciudades donde haya capacidades, porque hemos visto cómo los vecinos y vecinas se han quejado porque no hay jardines infantiles, no hay capacidad en los CEFAM, no hay capacidad en los colegios, y eso no es homogéneo a lo largo del país y tenemos que ir acotando según los requerimientos de los territorios y también la necesidad de trabajadores y trabajadoras que hoy día no lo están pudiendo hacer y lo hacen de manera clandestina en situaciones infrahumanas, que no es lo que esperamos se haga desde nuestro gobierno. Doctora Siches, muchísimas gracias primero por estar el domingo en la mañana acá. Segundo, por el tiempo de la entrevista, porque ya vio, que son muchos temas. Muchos temas. Así que vamos a tener que seguir hablando de esto. Mándele un saludo a mi marido que no pude estar en el desayuno dominguero habitual. Pero está teniendo tiempo de calidad con su guagua, así que está súper bien. Muy bien. Una cosa buena. Sí, muy bien. Muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted.